Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía saldrá el día 16. Las reformas laborales y de pensiones llevadas a cabo por los gobiernos han llevado a millones de jóvenes y pensionistas a vivir con salarios de subsistencia y pensiones de miseria. El 52% de las pensiones supone unos ingresos menores del salario mínimo interprofesional. El 34% de los hogares tiene como único ingreso la pensión de un familiar, y la brecha de género, que en la vida laboral supone el 23% en los pensionistas, se eleva al 38%. La mayoría de las pensiones mínimas contributivas y todas las no contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. Señora. 10.407 euros anuales. En total, 4,7 millones de pensiones. El IPC acumulado en el periodo 2011-2014 es del 4,6%. En 2016 ha sido el 1,6% y en enero de 2017 el 3%. Las pérdidas del poder adquisitivo de los futuros y actuales pensionistas es continua. La subida de 2 euros mensuales en una pensión media y un IPC descontrolado debido al fracaso de las políticas económicas del gobierno conducen a los actuales y futuros pensionistas a la incertidumbre y pobreza. Para 2017, el gobierno ha aprobado nuevamente una actualización de las pensiones del 0,25. La proposición de ley presentada por una mayoría parlamentaria para una subida de las pensiones del 1,2% para 2017 ha sido bloqueada por el gobierno del PP y Ciudadanos. El coste de esta subida supone una cuantía de 1.000 millones de euros que hubiera beneficiado a millones de personas, actuales y futuros pensionistas. Esto no ha sido así y, sin embargo, ha sido aprobada una partida presupuestaria de 1.800 millones de euros presentada por la señora Cospedal para gastos militares. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones exigimos que se contemplen en los presupuestos generales del Estado las partidas necesarias para garantizar las pensiones públicas. Lo demandamos ya para los presupuestos del 2017 pendientes de su aprobación. Exigimos la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de nuestras pensiones y su actualización anual con arreglo al IPC real, así como la reposición de la hucha de pensiones saqueada los últimos 4 años por el gobierno del PP. Un gobierno que ignora y ningunea las necesidades populares pierde toda legitimidad y soberanía. Los pensionistas decimos basta ante esta situación de agresiones continuas a nuestros derechos fundamentales. Seguiremos tomando las calles mientras no sean atendidas nuestras justas demandas. Madrid, 8 de febrero del 2017, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.